Bienvenidos al bloque El Caso, hoy para hablar de esta venta de cargos en el IPS, Instituto de Previsión Social, que fue escenario de un esquema, un lugar donde se montó todo un esquema para ofrecer cargos, puestos laborales y recategorizaciones para los profesionales que ya estaban cumpliendo funciones en la previsional. Hay una acusación por parte de la fiscal Sandra Ledesma y son 21 personas las señaladas por este esquema. Se habla de estafa y de asociación criminal como los hechos punibles cometidos presuntamente por las personas procesadas. Vamos a arrancar con el desarrollo del caso para ver quiénes son las personas indicadas y qué es lo que analiza, qué es lo que dice el Ministerio Público, qué es lo que pudo descubrir en este año de investigación, porque todo esto inició el 10 de enero del año pasado, del 2024, y también vamos a recordar un poco con qué procedimiento arrancaba todo esto. Venta de cargos en el IPS, y este es el caracú de la cuestión de lo que dice la acusación del Ministerio Público. Los acusados, estas 21 personas, integraban un esquema que ofrecía cargos y recategorizaciones en el Instituto de Previsión Social y otras instituciones a cambio de pagos de sumas de dinero que iban desde 1.500.000 hasta 20 millones de guaraníes. Pejendupora. Desde 1.500.000 hasta 20 millones de guaraníes. Son estas las sumas o estos los extremos en cuanto a montos que pedía este esquema para los que querían un puesto laboral o conseguirse trabajo en la IPSP, jala o imagina o PPJ o ascenso. Esto dice la acusación que presentó la fiscal Sandra Ledesma. ¿Quiénes son los acusados? ¿Cuántos son los acusados? Les decíamos 21 personas en total y arrancamos por Fátima Patricia Agüero Stelic. Ella es una profesional abogada, fue asesora de la senadora Norma Aquino, de la senadora excusada nacional y actualmente en Honor Colorado. Y ella integró o formaba parte de este esquema delictivo, mejor dicho, según lo que dice la acusación del Ministerio Público. Zulma Verónica Villalba Colmán, funcionaria del IPS, Eduvigis Espínola, funcionario del IPS, también es acusado. José Manuel Agüero Stelic, estudiante de Derecho y hermano de Fátima Patricia, es otro de los acusados, al igual que Lourdes Rocío Agüero Stelic, también hermano de los dos citados anteriormente, y ella es profesional obstetra. Yolanda Teresa Balbuena Martínez, asistente social del IPS. Jorge Manuel Jubinel Ferreira, funcionario del IPS. Y aquí es bueno puntualizar esto, que varios de los acusados son funcionarios del Instituto de Previsión Social, y ahí se entiende un poco cómo es que, o no se iba a entender luego cómo podían ellos ofrecer cargos, ofrecer ascensos, si es que no estaban en el día a día de la institución. Por eso puntualizamos primeramente a los que son funcionarios de la previsional, que ahora son acusados por parte del Ministerio Público por estos hechos punibles, presumiblemente cometidos por estas personas, estafa y asociación criminal. Seguimos con la lista de acusados por el Ministerio Público, porque hay que puntualizar que también está acusado Edgar David Amarilla, él es obstetra también del IPS, Hilario Velázquez Santa Cruz, radiólogo de la previsional, María Luján Aguilera Chaparro, enfermera, Fátima Adelaida González, enfermera, Carolina Martínez Escurra, ella es gestora, al igual que Blas Antonio Verón, Carlos Barreto Campos, también profesional abogado, y completan esta nómina de acusados estas personas. Jennifer Karina González González, ella es una profesional contadora. José Genaro Santa Cruz Frutos, funcionario del Instituto de Previsión Social. Reina Torres, viuda de Duarte, abogada. Imagínense, había un barbero en este grupo. Rodolfo Daniel Velázquez Caje. Jorge Felipe Saboredo Escurra, él es contador. Cintia Adriana Caje Cabral, ama de casa. Y Juana Anastasia Torres Coronel, contadora. 21 personas acusadas. Se habla de estafa, se habla de asociación criminal. ¿Y por qué de estafa? Y ahí vamos a la siguiente gráfica, señor director, porque ¿qué es lo que dice la acusación del Ministerio Público? Va en la Oyapoa, grupo, organización oñe montada en pleno Instituto de Previsión Social. Y allí la fiscal Sandra Ledesma señala en su acusación que este grupo o estas personas contaban con un correo institucional en el cual habrían recibido, y allí uno entiende, como yo les decía, por qué es que pudieron montar todo este esquema.
contaban con un correo institucional en el cual habrían recibido desde otro correo particular. ¿Qué recibieron? Recibieron la nómina de personas potables o potenciales contratados para trabajar en la previsional, y tenían también la nómina de los que estaban por ascender, información privilegiada. ¿Y quiénes recibieron específicamente? Y ahí resaltamos nuevamente la gráfica, señor director. En la acusación del Ministerio Público se señala a Zulma Verónica Villalba Alcolmán y a José Genaro Santa Cruz Frutos como las personas que contaban con este correo institucional y a los que se le envió esta lista de personas que debían ser contratadas para cumplir funciones dentro del IPS. ¿Qué pasaba? Una vez que ellos accedían al listado de personas, presumiblemente se encargarían de proporcionar los datos a quienes, a los demás integrantes de esta organización criminal. ¿Para qué? Para empezar con el apriete. Hablando mal y pronto, apriete. Mira, vos estás buscando un ascenso en la previsional, esto te va a costar 3 millones, esto te va a costar 2 millones. ¿Quieres trabajar en el IPS? ¿Cuánto estás dispuesto a poner? Para la licenciatura estás buscando. Bueno, 2 millones te va a costar. Entonces, con esa información privilegiada, contando ya con la nómina de potenciales contratados, de personas que podrían ascender, ellos entonces comenzaban el operativo. Estos funcionarios tendrían acceso al sistema intranet del IPS, teniendo la facilidad de introducir documentaciones que hacen a las supuestas contrataciones para las personas interesadas en acceder a un puesto laboral dentro del IPS, porque hasta eso hacían. Como tenían datos, como tenían el PIN para ingresar al sistema intranet, el sistema interno del Instituto de Previsión Social, si Carlos Ortega se iba y ponía la plata y presentaba su documentación, ellos simulaban que ya estaban incluyendo todos tus datos, todas tus documentaciones al sistema del IPS, prometiendo justamente que de Carlos Ortega en contratata de licenciado C. Bueno, tranquilo, 2 millones de guarujas y tamala de licenciado. ¿Quién dice esto? El Ministerio Público en su acusación. Y no solamente nos basamos en este escrito que presentó la fiscal Sandra Ledesma. Vamos a ver el primer video, señor director. ¿Cómo operaba el modus operandi de este esquema? ¿Dónde estaba instalada la oficina de este grupo criminal? En el propio Hospital Central del Instituto de Previsión Social. Atención con las imágenes. Ahí llega el IPS, ingresa la persona interesada. Y escuchen esto. No, vamos a ir a traer, ¿no? No, envíamelo. Ah. Saca un sobre. Abre el sobre. Valor recibí, habla. Tengo por mí. Envíamelo. 3 millones de pesos. Ese es para mi licenciatura. Ahí recibe la suma de dinero, ¿eh? 3. Ahí está. ¿Cómo te? Confía, abogado. Necesito rajar los lados. Sí, espera, seguro. Seguro y te. Espera, nomás. Yo te voy a comunicar. ¿Para Te qué? van a poner un grupo. Para que me haya calculado que Y noviembre, pues. noviembre. ¿Quedamos? ¿Qué cosa te aviso? Dale, Cuando vas a venir a firmar la otra semana, por ahí seguro ya va a salir. ya va a salir. Esta persona que veíamos en imágenes es uno de los que integraría esta asociación criminal dentro del Instituto de Previsión Social. En este episodio, en este momento que acabamos de ver, él recibió 2 millones de guaraníes allí en el acto y le dice a la persona que entrega esta suma y que se animó a realizar la afirmación para luego agregar a la denuncia. Le dice, ¿vos qué cargo estabas buscando? Licenciatura, le dice la persona. De 2 millones entonces, y sí, eso es lo que te traje. Y no trajiste tu copia, le dice, no, pero te puedo enviar nomás. Sí, pásame nomás foto, le dice. ¿Y cuándo va a salir? No, esto rápido sale, le dice. Así operaba este esquema. Y tenían su oficina dentro del Hospital Central del Instituto de Previsión Social, donde enrolaban a la gente, donde los obstetras, los enfermeros, los contadores, hasta el barbero buscaban a las personas interesadas en obtener un puesto de trabajo en el Instituto de Previsión Social o analizar un poco quién estaba queriendo ascender o quién estaba postulándose para una recategorización, una mejor ubicación, un mejor puesto salarial o un mejor puesto para tener un mejor salario, y esa información ellos aprovechaban. Después de este video vamos a seguir con el desarrollo y a la siguiente placa, señor director,
para seguir un poco entendiendo esta historia y por qué se habla de una red de estafa, esta organización, esta asociación para estafar con la promesa de cargos y recategorizaciones en el Instituto de Previsión Social. A la siguiente placa, exactamente, porque este es el modus operandi. ¿Qué dice además el Ministerio Público en su acusación? Y ya al referirse específicamente a Cintia Cabral Casque, quien estuvo prófuga por un tiempo, creó un grupal denominado IPS 106. Imagínense, en el cual la misma brindaba directrices a las personas que integraban el grupo. Bueno, vos querías recategorización, vos buscabas un trabajo, te incluían en este grupo y allí recibías las directrices con la promesa de conseguir puestos laborales en distintas instituciones del Estado. Y aquí es importante resaltar, ¿por qué se habla de distintas instituciones del Estado? Porque si bien se detectó que el esquema funcionaba y sobre todo cobraba a funcionarios del Instituto de Previsión Social por estas recategorizaciones, el Ministerio Público detectó que además ya estaban empezando a operar en el Ministerio de Salud Pública, en el Ministerio de Educación y Ciencias, en la entidad binacional Yacyretá y en el Poder Judicial. Imagínense si en IPS había que pagar 2 millones de guaraníes para conseguir un puesto como licenciado. ¿Cuánto habrá cobrado el esquema para o prometiendo un cargo en la entidad binacional Yacyretá? Eso lo que nos queda como pregunta para esta investigación del Ministerio Público. ¿Qué pasa? Vamos a ir a otra parte de los videos que forman parte de la acusación del Ministerio Público, porque estábamos mostrando el modus operandi y cómo estaban ellos recibiendo plata dentro del Instituto de Previsión Social. Y cómo lo que estaba ocurriendo ahí, y por temor a denuncias, por temor justamente a esto que ya ocurrió, las afirmaciones y que ya era muy evidente todo, alquilaron una casa. Ramón Aquino, en principio, fue investigado dentro de este esquema. ¿Por qué? Porque esta casa que vamos a ver en imágenes, esta vivienda que está ahí con las rejas altas, es de Ramón Aquino. Pero, ¿qué pasa? En el medio de la investigación se detectó que uno de los que hoy día está acusado, Eduvigi Espínola, que es funcionario del IPS, acusado por el Ministerio Público, le alquiló la casa a Ramón Aquino. ¿Para qué? Para utilizar esto como puesto comando de la organización, y utilizaban esa vivienda para enrolar a la gente. Le convocaban a la gente a esta dirección, a esa vivienda, y allí tenían que presentar, llenar los formularios, decir para qué cargo estás postulándote o qué ascenso querés, qué cargo estás ocupando actualmente en el IPS, y eran entrevistadas a estas personas en esta vivienda. Y allí, si podemos congelar ahí, señor, ahí mismo si podemos congelar, un poquitito antes, exactamente, ahí está. Esta persona de remera blanca, esa persona es Eduvigi Espínola, hoy día acusado por el Ministerio Público y sindicado justamente como uno de los reclutadores de este grupo criminal. El que se encargaba de recibir a la gente, de indicarle, para licenciatura, andate a aquella pieza, quédate acá en el pasillo, formar la fila. Ese era el modus operandi, y allí le daban los montos de cuánto tenían que pagar cada uno o cada una de estas personas para el cargo o para el ascenso que estaban pidiendo dentro de la previsional. Eso es lo que dice la acusación del Ministerio Público. Me indica, por favor, Diego, si tenemos alguna placa más que mostrar, porque después hay una foto. Sí, vamos a la última placa y después hay una foto que quiero compartir con ustedes. ¿Qué dice la fiscal Sandra Ledesma? ¿O cómo inició todo esto? En realidad, les decía, esto inició con un operativo de entrega vigilada el 10 de enero del año 2024. Esto ocurrió en la costanera de Asunción y encabezó este operativo la fiscal Sandra Ledesma. 6 millones de guaraníes entregó una de las víctimas, un profesional del IPS al que le estaban prometiendo un ascenso dentro de la previsional a cambio de 6 millones de guaraníes. Esta persona va con su vehículo hasta la costanera, se encuentra con Fátima Patricia Agüero Stelic, y esta persona, la abogada, sube al vehículo de la víctima y allí recibe los 6 millones de guaraníes. ¿Qué es lo que no esperaba Fátima Patricia? Que un operativo, que agentes de la Policía Nacional y la fiscal Sandra Ledesma ya estaban pescando por ello. Cuando se dan cuenta que recibe esta suma de dinero, los 6 millones de guaraníes,
Un guajé sube a la policía con la fiscalía, le golpean la puerta, permiso por favor, ya agarrar la plata, ahí toda la fotografía filmada, todo el dinero que tenía en su poder estaba fotocopiado, billete de 50.000, billete de 100.000 guaraníes, en total 6 millones de guaraníes. Y también su hermano fue capturado o detenido en ese operativo porque fue la persona que le trasladó hasta la costanera de Asunción, allí en la zona del Palacio de López, para recibir esta plata, 10 de enero. Por eso que un año después se está presentando esta acusación del Ministerio Público. 21 personas acusadas y hay una persona prófuga. Y vamos a mostrar a pantalla completa, señor director, por favor, esta fotografía, porque el Ministerio Público está buscando a esta persona que ustedes ven en imágenes, a la señorita de remera blanca, de pelo rubio. Y esto, según la información que recibió el Ministerio Público, es ya en la ciudad de Encarnación, en estos días nada más. ¿De quién se trata esta persona? Ivonne Ginar, que el Ministerio Público la tiene identificada como amiga de Fátima Agüero y además encargada de los cobros que realizaba este grupo criminal para los ascensos y puestos laborales dentro del Instituto de Previsión Social. Reitero, está prófuga y está con, obviamente, orden de captura Ivonne Ginar, esta señorita que está en la moto, en la parte posterior, con shortcito negro, remerita blanca, celebrando en el Carnaval de Encarnación, según la información que recibió esta fotografía el Ministerio Público, y está siendo buscada. La jueza de garantías interina en esta causa, Lizy Teresita Sánchez, admitió la acusación, el escrito presentado por la fiscal Sandra Ledesma, y ya programó la audiencia preliminar para las 21 personas acusadas para el martes 24, miércoles 25 y jueves 26 de febrero desde las 8:30, que es lo que pide el Ministerio Público, que todas estas personas vayan a juicio oral y público para enfrentar este proceso, para responder por los delitos de estafa y asociación criminal, y obviamente para el Ministerio Público hay pruebas suficientes para condenar a este grupo de personas por ese esquema que funcionaba dentro del Instituto de Previsión Social, y como bien les decía, también ya estaba prometiendo o vendiendo, entre comillas, cargos en otras instituciones como el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, el Poder Judicial y la entidad binacional Yacyretá.